Llegamos a la casa de nuestro hijo para la cena de Navidad, con el corazón lleno de ilusión, cargando los tamales que habíamos preparado desde la madrugada y los regalos que compramos con tanto esfuerzo. Tocamos la puerta, y cuando se abrió, ahí estaba él, nuestro hijo Miguel, el mismo niño al que criamos con tanto sacrificio. Pero en lugar de recibirnos con un abrazo, nos miró con desprecio y dijo las palabras que jamás olvidaré. ¿Quién los invitó, viejos chatos? Solo la familia de verdad fue invitada. Pueden irse ahora mismo. Me quedé congelada, sintiendo cómo el frío de diciembre se metía hasta mis huesos, pero no era nada comparado con el hielo que sentí en el corazón. Mi esposo Roberto apretó mi mano, intentando mantener la compostura mientras detrás de Miguel podíamos ver a su esposa Daniela riéndose, tapándose la boca con esa mano llena de anillos caros. Escuchábamos las risas de los invitados adentro, el sonido de copas brindando, villancicos navideños de fondo mientras nosotros, sus propios padres, éramos echados como perros de la puerta. No dijimos nada, porque el nudo en mi garganta no me dejaba hablar. Simplemente nos dimos la vuelta, con nuestros tamales y regalos en mano, caminando hacia nuestro viejo carro, bajo la mirada burlona de los vecinos que presenciaron toda la escena. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Roberto manejaba en silencio de regreso a nuestra casa, ambos procesando la humillación más grande de nuestras vidas. Llegamos a nuestro hogar vacío, sin el árbol de Navidad que no pusimos porque pensábamos pasar la noche con ellos, y nos sentamos en la oscuridad. Comimos los tamales en silencio. Cada bocado sabía a sal por mis lágrimas. Llegamos a la casa de nuestro hijo para la cena de Navidad, con el corazón lleno de ilusión, cargando los tamales que habíamos preparado desde la madrugada y los regalos que compramos con tanto esfuerzo. Tocamos la puerta, y cuando se abrió, ahí estaba él, nuestro hijo Miguel, el mismo niño al que criamos con tanto sacrificio. Pero en lugar de recibirnos con un abrazo, nos miró con desprecio y dijo las palabras que jamás olvidaré. ¿Quién los invitó, viejos chatos? Solo la familia de verdad fue invitada. Pueden irse ahora mismo. Me quedé congelada, sintiendo cómo el frío de diciembre se metía hasta mis huesos, pero no era nada comparado con el hielo que sentí en el corazón. Mi esposo Roberto apretó mi mano, intentando mantener la compostura mientras detrás de Miguel podíamos ver a su esposa Daniela riéndose, tapándose la boca con esa mano llena de anillos caros. Escuchábamos las risas de los invitados adentro, el sonido de copas brindando, villancicos navideños de fondo mientras nosotros, sus propios padres, éramos echados como perros de la puerta. No dijimos nada, porque el nudo en mi garganta no me dejaba hablar. Simplemente nos dimos la vuelta, con nuestros tamales y regalos en mano, caminando hacia nuestro viejo carro, bajo la mirada burlona de los vecinos que presenciaron toda la escena. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Roberto manejaba en silencio de regreso a nuestra casa, ambos procesando la humillación más grande de nuestras vidas. Llegamos a nuestro hogar vacío, sin el árbol de Navidad que no pusimos porque pensábamos pasar la noche con ellos, y nos sentamos en la oscuridad. Comimos los tamales en silencio. Cada bocado sabía a sal por mis lágrimas, preguntándome dónde había fallado como madre. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama, reviviendo ese momento una y otra vez. Pero lo que Miguel y Daniela no sabían, lo que nadie sabía, era que esa humillación sería el error más grande de sus vidas, porque a la mañana siguiente, todo cambiaría de una manera que ellos jamás imaginaron. Sigue mi historia hasta el final, y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa madrugada del 25 de diciembre, me levanté con los ojos hinchados de tanto llorar. Me llamo Carmen, tengo 67 años, y jamás pensé que a esta edad de mi vida experimentaría semejante traición de parte de mi propio hijo. Roberto, mi esposo de 42 años de matrimonio, estaba sentado en la mesa de la cocina mirando al vacío. Él tampoco había dormido. Nos miramos sin decir palabra, porque no hacía falta.
Ambos estábamos destrozados. Miguel era nuestro único hijo, nuestro orgullo, nuestro todo. Recordé cuando nació, cómo lo cargué en mis brazos por primera vez en ese hospital público donde apenas había medicinas, prometiéndole que él tendría una vida mejor que la nuestra. Y vaya que cumplí esa promesa, pero ¿a qué precio? Desde que Miguel era pequeño, Roberto y yo trabajamos como burros de carga para darle todo. Yo limpiaba 5 casas al día, de lunes a sábado, llegando a la mía con las rodillas destruidas y las manos agrietadas del cloro. Roberto trabajaba en la construcción bajo el sol implacable, regresando cada tarde quemado y exhausto, pero siempre con una sonrisa para su hijo. Nunca tuvimos vacaciones, nunca nos compramos ropa nueva, nunca fuimos al cine ni a un restaurante. Cada peso que ganábamos era para Miguel, para sus útiles escolares de marca, porque no queríamos que lo molestaran en la escuela, para sus clases de inglés particulares, porque queríamos que tuviera mejores oportunidades, para su universidad privada, porque la pública no era suficientemente buena para nuestro hijo. Vendí las joyas de mi madre, las únicas cosas de valor que tenía, para pagar su primer semestre. Roberto trabajó dobles turnos durante años, sacrificando su salud, desarrollando problemas en la espalda que hasta hoy lo hacen sufrir. Recuerdo las Navidades cuando Miguel era niño, cómo esperaba sus regalos con tanta ilusión. Nosotros comíamos frijoles toda la semana para poder comprarle ese juguete que tanto quería. Una vez empeñé mi anillo de matrimonio para comprarle una bicicleta, y la felicidad en su rostro hizo que valiera la pena. Pasaron meses antes de que pudiera recuperar ese anillo. Cuando Miguel conoció a Daniela en la universidad, debía haber visto las señales. Ella venía de una familia con dinero, de esas que veranean en Cancún y tienen 2 carros. La primera vez que vino a nuestra casa, vi cómo arrugó la nariz al entrar, cómo tocó nuestros muebles viejos con desprecio, cómo rechazó el agua que le ofrecí diciendo que solo tomaba agua embotellada de cierta marca. Pero Miguel estaba enamorado y yo quería que mi hijo fuera feliz, así que tragué mi orgullo y la recibí con los brazos abiertos. Para la boda hace ya 10 años nos endeudamos hasta el cuello. Pedimos préstamos que todavía estamos pagando para darle la fiesta que Daniela exigía. Fueron 200 invitados en un salón elegante, comida de 3 tiempos, mariachi, orquesta, barra libre. Todo lo que ellos pidieron. Yo usé el mismo vestido que había usado en la boda de mi sobrina 5 años atrás, pero no me importó. Ver a Miguel feliz era suficiente, o eso creía yo. Después de la boda, las cosas empezaron a cambiar gradualmente. Al principio eran detalles pequeños que yo justificaba. Miguel empezó a visitarnos menos, siempre con excusas de trabajo o compromisos sociales. Cuando venía, ya no se quedaba a comer. Decía que Daniela lo esperaba. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas, más frías. Ya no me contaba sobre su vida como antes. Daniela nunca nos visitó de nuevo después de la boda. Ni una sola vez en 10 años pisó nuestra casa. Cuando nació nuestra nieta Sofía hace 5 años, pensé que las cosas mejorarían. Estaba tan emocionada de ser abuela. Compré estambre con el poco dinero que tenía y le tejí cobijitas, gorros, zapatitos. Pasé noches enteras tejiendo con mis manos artríticas cada puntada hecha con amor. Cuando se los llevé al hospital, Daniela los miró y dijo que su hija solo usaría ropa de marca, que las cosas tejidas a mano eran para gente sin recursos. Miguel no dijo nada, solo bajó la mirada. Eso dolió más que las palabras de ella, su silencio cómplice. Después vinieron las restricciones para ver a la niña. Teníamos que pedir cita con días de anticipación, como si fuéramos extraños. Cuando nos permitían visitarla, era por 1 hora máximo, siempre con Daniela supervisando cada movimiento, cada palabra que le decíamos a Sofía. Una vez le llevé unas galletas caseras que hice con tanto cariño, de esas de mantequilla, con chispas de chocolate, que a Miguel le encantaban de niño. Daniela las tiró a la basura frente a mí, diciendo que su hija no comía carbohidratos procesados.
Sofía lloraba pidiendo probar una, pero su madre fue inflexible. Me fui de esa casa con el corazón roto. Roberto cada vez se ponía más tenso cuando íbamos a visitarlos. Miguel había comprado una casa enorme en una zona residencial exclusiva, de esas con caseta de vigilancia y jardines perfectos. Cada vez que llegábamos, el guardia nos revisaba como si fuéramos criminales, aunque ya nos conocía de las veces anteriores. Daniela nos hacía esperar en la sala. Nunca nos ofrecía ni un vaso de agua. Su casa era como un museo, todo blanco y minimalista, lleno de cosas caras que no podíamos tocar. Nos sentábamos en la orilla del sofá, incómodos, fuera de lugar. Una tarde escuché a Daniela hablar por teléfono con su madre. No sabía que yo estaba cerca. Decía que era una tortura tener que lidiar con los viejos, que éramos gente corriente sin educación ni clase, que le daba vergüenza que sus amistades nos vieran, que Miguel había salido de la pobreza gracias a ella y su familia, que nosotros solo éramos un recordatorio vergonzoso de sus orígenes humildes. Mis piernas temblaron al escucharla. Quise decirle tantas cosas, defenderme, gritarle que nosotros habíamos dado todo por ese hijo que ella ahora presumía como trofeo. Pero me callé. Siempre me callaba. Cuando se lo conté a Roberto esa noche, vi algo quebrarse en sus ojos. Mi esposo, ese hombre noble que había trabajado hasta destruir su cuerpo por darle todo a Miguel, apretó los puños conteniendo la rabia, pero aún así seguimos intentando, seguimos rogando por migajas de atención de nuestro hijo y nuestra nieta. ¡Qué patéticos éramos! Los cumpleaños de Sofía eran especialmente dolorosos. Fiestas enormes con payasos, inflables, mesas llenas de comida cara. Nosotros éramos invitados, ese sí, pero nos sentaban en una mesa apartada, lejos de los demás invitados. Los amigos ricos de Daniela nos miraban con lástima o curiosidad, como bichos raros. Miguel ni siquiera nos presentaba como sus padres. Una vez escuché a alguien preguntar quiénes éramos y él dijo que éramos conocidos de la familia. Esas palabras fueron puñales en mi pecho. Roberto quiso irse inmediatamente, pero yo le rogué que nos quedáramos por Sofía. Siempre era por Sofía. La niña a veces se acercaba a nosotros con esa inocencia de los niños, preguntando si éramos sus abuelos. Daniela inmediatamente la alejaba, diciendo que no molestara a los invitados. Los regalos que le llevábamos, siempre comprados con tanto esfuerzo, aunque fueran modestos comparados con las montañas de juguetes caros que recibía, eran dejados de lado sin siquiera abrirse. Después supimos que Daniela los donaba o los tiraba. El Día del Padre y el Día de la Madre se convirtieron en fechas que temía. A veces Miguel mandaba un mensaje de texto escueto. A veces ni eso. Daniela jamás me felicitó ni una sola vez por el Día de la Madre, como si yo no fuera la madre del padre de su hija. Un año, para el Día del Padre, Roberto no recibió ni una llamada. Se sentó en su silla toda la tarde esperando mirando el teléfono. A las 11 de la noche le mandó un mensaje a Miguel deseándole feliz día, porque a pesar de todo, Miguel era padre. La respuesta llegó 2 días después. Gracias. Solo eso. Vi a mi esposo envejecer 10 años esa noche. Los últimos 2 años fueron los peores. Miguel prácticamente desapareció de nuestras vidas. Ya no respondía llamadas. Los mensajes quedaban en visto. Cuando lograba comunicarme con él, siempre estaba ocupado, siempre tenía que colgar. Dejamos de ser invitados a las fiestas de Sofía. Nos enterábamos por las fotos que Miguel publicaba en redes sociales. Ahí lo veíamos sonriente, rodeado de la familia de Daniela, celebrando. Nosotros no existíamos en ese mundo perfecto que habían construido. Roberto enfermó del corazón el año pasado. Fue un susto terrible. Estuvo hospitalizado 1 semana. Le marqué a Miguel llorando, diciéndole que su padre estaba grave. Dijo que iría al hospital, pero nunca llegó. Mandó flores con una tarjeta genérica.
Roberto preguntaba por él constantemente entre la confusión de los medicamentos. Yo le mentía, le decía que Miguel había venido mientras él dormía, que se había tenido que ir por el trabajo. No sé a quién quería proteger más, si a Roberto o a la imagen que aún conservaba de nuestro hijo. Cuando llegó diciembre de este año, Roberto y yo teníamos el corazón dividido. Por un lado, queríamos ver a nuestra familia para Navidad. Por otro, ya estábamos cansados del rechazo constante. Pero cuando Miguel llamó a principios de mes, mi corazón dio un brinco de esperanza. Sonaba amable, preguntó cómo estábamos, habló sobre lo mucho que Sofía nos extrañaba. Dijo que este año querían hacer una cena de Navidad especial, una reunión familiar íntima y significativa. Nos invitó formalmente, diciéndonos que nuestra presencia era muy importante para ellos. Lloré de felicidad cuando colgué el teléfono. Roberto era más escéptico. Después de tanto daño, era difícil volver a confiar, pero yo lo convencí. Era Navidad, la época del perdón y la familia. Quizás nuestro hijo finalmente había reflexionado. Quizás Daniela había cambiado. Me aferré a esa esperanza como náufrago a un salvavidas. Pasé 2 semanas preparándome para esa cena. Saqué mis ahorros secretos, esos que guardaba en una lata en la cocina para emergencias, y compré regalos para todos. Para Sofía, una muñeca preciosa que vi en el centro comercial, de esas que ella probablemente ni voltearía a ver, pero que compré con ilusión. Para Miguel, una camisa elegante. Para Daniela, un perfume que me costó el equivalente a 3 días de trabajo limpiando casas. Quería que vieran que hacíamos el esfuerzo, que a pesar de nuestra situación humilde los queríamos. Decidí hacer tamales, la receta de mi madre, que era famosa en el vecindario. Me levanté a las 4 de la mañana del 24 de diciembre para prepararlos. Mis manos ya no son lo que eran. La artritis me dificulta cada movimiento, pero el amor puede más que el dolor. Preparé 4 docenas de tamales, de pollo en salsa verde, de cerdo en salsa roja, de rajas con queso. La casa olía delicioso. Roberto me ayudaba como podía, preparando el café, lavando trastes, dándome masajes en las manos cuando veía que me dolían mucho. A mediodía terminé, exhausta pero feliz. Nos arreglamos con nuestra mejor ropa. Roberto se puso el traje que usó en la boda de Miguel. Ya le quedaba un poco grande porque ha perdido peso con los años y el trabajo duro, pero se veía digno. Yo me puse mi vestido azul marino, el mismo de hace 10 años, y me arreglé el pelo. Nos tomamos una foto antes de salir. Queríamos recordar ese momento que creíamos sería el inicio de la reconciliación. En el carro, durante el trayecto a su casa, íbamos nerviosos pero esperanzados. Repasaba mentalmente qué les diría, cómo abrazaría a Miguel, cómo le pediría perdón por cualquier cosa que hubiera hecho para merecer su distancia. Aunque en el fondo de mi corazón sabía que no había hecho nada malo más que amarlo demasiado. Roberto manejaba despacio. Las calles estaban llenas de gente haciendo compras de última hora, familias caminando juntas, luces navideñas por todos lados. La ciudad entera respiraba unión y amor. Pronto nosotros también seríamos parte de esa magia, o eso creíamos. Llegamos a la casa de Miguel a las 7 de la tarde, exactamente la hora que nos había indicado. Desde afuera se veía hermosa, toda decorada con luces blancas y doradas, un árbol enorme visible a través de la ventana, coronas en la puerta. Se escuchaba música navideña y voces alegres. Había varios autos estacionados afuera, autos caros y relucientes que hacían que nuestro viejo carro se viera patético al lado. Roberto aparcó, apagó el motor y me miró. Puedo recibir un mundo de significado en esa mirada después de tantos años juntos. Había preocupación ahí, pero también esperanza. Nos bajamos del carro, yo cargando la olla con los tamales que todavía estaban calientes, Roberto cargando la bolsa con los regalos. Caminamos hacia la puerta, nuestros pasos crujiendo sobre el camino de grava perfectamente arreglado. Escuchábamos las risas más claramente ahora,
Sonaban tantas voces adentro. Toqué el timbre y mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Escuchamos pasos acercándose, la puerta se abrió y ahí estaba Miguel. Se veía tan guapo con su suéter navideño elegante, su cabello perfectamente peinado, una copa de vino en la mano. Pero cuando nos vio, su expresión cambió completamente. La sonrisa se le borró del rostro, se puso pálido y luego rojo de ira. Volteó hacia adentro como verificando algo. Luego nos miró con una furia que jamás había visto en sus ojos. Abrió la boca y dijo esas palabras que jamás podré olvidar, esas palabras que cambiaron todo. Su tono era de desprecio absoluto, como si estuviera hablándole a basura. Detrás de él apareció Daniela, usando un vestido rojo carísimo, joyas brillando en su cuello y orejas. Y en lugar de sorprenderse o mostrar incomodidad, se rió. Se rió en nuestra cara. Escuché a alguien adentro preguntar qué pasaba, una voz mayor, probablemente la madre de Daniela. Miguel nos hizo un gesto despectivo con la mano, como espantando moscas, y empezó a cerrar la puerta. Alcancé a ver adentro antes de que se cerrara completamente. La casa estaba llena de gente elegante, la familia completa de Daniela, sus padres, hermanos, tías, primos, todos brindando y riendo. Había una mesa enorme llena de comida cara, catering obviamente profesional. Y en la sala vi a Sofía con un vestido de princesa, rodeada de regalos. La puerta se cerró en nuestra cara con un golpe seco. Nos quedamos ahí parados, congelados, procesando lo que acababa de pasar. La olla con los tamales pesaba 1000 kilos en mis brazos. Escuché que se encendía la luz del porche de la casa vecina. Alguien había salido a ver el espectáculo. La vergüenza me quemaba la cara. Roberto me tomó del brazo suavemente y me guió de regreso al carro. Caminamos en silencio, subimos al carro y mientras él manejaba de regreso, finalmente me permití llorar. Lloré todo el camino a casa, sollozos profundos que salían desde lo más profundo de mi alma. Roberto tenía los nudillos blancos de tanto apretar el volante, su mandíbula tensa, pero no dijo una palabra. No había palabras para esto. Esa noche de Navidad en nuestra casa humilde fue la más oscura de mi vida. Ni siquiera habíamos puesto arbolito porque pensábamos pasar la noche con ellos. La casa estaba fría, vacía, silenciosa. Calenté los tamales y pusimos la mesa, solo 2 platos en lugar de los 5 que había imaginado. Comimos en silencio. Cada bocado era ceniza en mi boca. Los tamales estaban deliciosos, me habían quedado perfectos, pero no podía saborearlos a través de las lágrimas. Roberto intentó comer, pero vi cómo se le hacía nudo la garganta. Terminamos dejando la comida a medias. Nos sentamos en la sala, en nuestro viejo sofá gastado, y lloramos juntos. Mi esposo, ese hombre fuerte que había trabajado bajo el sol durante décadas sin quejarse, que había aguantado dolores y humillaciones siempre con la frente en alto, lloró como niño en mis brazos. Y yo lo abracé, sintiendo cómo mi propio corazón se partía en 1000 pedazos. Nos fuimos a la cama temprano porque no soportábamos estar despiertos, pero el sueño no llegaba. Me quedé mirando el techo en la oscuridad, escuchando la respiración irregular de Roberto a mi lado, procesando una y otra vez lo que había pasado. Las palabras de Miguel resonaban en mi cabeza como campanas de funeral. Velos chatos. Solo la familia de verdad fue invitada. Nosotros que le dimos la vida, que sacrificamos todo por él, no éramos su familia de verdad. Me levanté a las 3 de la mañana porque no podía más. Fui a la cocina y me preparé un té de manzanilla. Mis manos temblaban tanto que derramé agua hirviendo en el piso. Me senté a la mesa donde habíamos cenado horas antes, donde todavía estaban los platos sucios porque no había tenido fuerzas para lavarlos. Y ahí, en la soledad de la madrugada, algo cambió dentro de mí. El dolor empezó a transformarse en algo diferente, algo más duro, más frío. Toda mi vida había sido suave, complaciente,
sacrificada. Había puesto a todos antes que a mí misma. Había tragado humillaciones con una sonrisa. Había permitido que me pisotearan porque creía que eso era lo que hacían las buenas madres, las buenas esposas. Pero, mientras bebía mi té en esa cocina oscura, me di cuenta de algo. Ya no tenía nada que perder. Miguel ya me había quitado todo. Mi dignidad, mi amor propio, mi ilusión. Ya había tocado fondo. Y cuando tocas fondo, solo puedes ir hacia arriba. O puedes quedarte ahí tirada esperando a que te terminen de destruir. Y yo ya estaba cansada de ser la víctima. Me levanté de esa silla, siendo una mujer diferente a la que se había sentado. Fui al cuarto y de debajo de la cama saqué una caja de metal vieja que Roberto ni siquiera sabía que existía. Dentro había documentos, papeles importantes que había guardado durante años, cosas que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a mi esposo. Secretos que había mantenido guardados por décadas. Los extendí sobre la mesa de la cocina y los miré a la luz de la lámpara. Lo que Miguel y Daniela no sabían, lo que nadie sabía excepto yo y un abogado muy discreto en el centro de la ciudad, era que yo no era la mujer pobre y sin recursos que todos creían. Hace 25 años mi padre murió. Él y yo no habíamos tenido una buena relación. Él se había ido de la casa cuando yo era niña y formó otra familia. Pero cuando murió, resultó que había hecho fortuna en bienes raíces. Y en un acto de culpa o redención, me dejó todo a mí, su única hija de su primer matrimonio. Fueron propiedades, terrenos, inversiones. No era una fortuna inmensa, pero sí muy considerable. Cuando recibí esa herencia, Roberto y yo estábamos luchando para sacar adelante a Miguel, que entonces tenía como 12 años. Mi primer instinto fue contarle a Roberto usar ese dinero para mejorar nuestras vidas. Pero algo me detuvo. Tal vez fue intuición, tal vez fue la memoria de mi madre advirtiéndome que siempre guardara algo solo para mí, que nunca dejara que nadie supiera todos tus secretos. Así que contraté a un abogado, el licenciado Méndez, un hombre serio y profesional que manejó todo con absoluta discreción. Invertimos el dinero sabiamente, compramos propiedades en zonas que estaban desarrollándose, hicimos inversiones conservadoras pero seguras. Durante 25 años, mientras yo limpiaba casas y vivíamos en aparente pobreza, mi fortuna crecía silenciosamente. Cada mes me reunía con el licenciado Méndez, revisábamos las inversiones, firmaba papeles. Tenía una cuenta bancaria que Roberto desconocía, propiedades a mi nombre que nadie sabía que existían. Pero nunca usé ese dinero para nosotros. Y te preguntarás por qué. Al principio pensé que lo estaba guardando para la vejez de Roberto y mía, para asegurarnos de no ser carga para nadie. Luego, pensé en usarlo para ayudar a Miguel, para darle más oportunidades. Pero cada vez que estaba a punto de revelarlo, algo me detenía. Veía cómo Miguel se avergonzaba de nosotros, cómo valoraba más el dinero y el estatus que el amor. Y me di cuenta de que si supiera que teníamos dinero, no nos amaría más, solo nos usaría más. Así que guardé el secreto. Seguimos viviendo modestamente mientras mi cuenta bancaria crecía. Seguí limpiando casas aunque no necesitaba hacerlo, porque eso mantenía la apariencia, porque nadie sospechaba. Roberto seguía trabajando en construcción porque si de repente dejábamos de trabajar, surgirían preguntas. Vivíamos con lo que ganábamos de nuestros trabajos y el otro dinero simplemente crecía, esperando. ¿Esperando para qué? Ni yo misma lo sabía. Hasta ahora. Esa madrugada del 25 de diciembre, mirando esos documentos, supe exactamente para qué había estado esperando ese dinero todo este tiempo. Había estado esperando este momento. El momento en que finalmente usaría esos recursos no para comprar el amor de mi hijo, sino para enseñarle una lección que jamás olvidaría. Pasé los siguientes días en un silencio que preocupó a Roberto. Él pensaba que estaba deprimida, destruida por lo que había pasado. Y en parte era cierto. El dolor seguía ahí,
punzante y constante. Pero ahora tenía compañía, tenía un propósito. Le dije a Roberto que necesitaba tiempo para procesar, que por favor me diera espacio. Mi pobre esposo, tan bueno y noble, respetó mi pedido aunque vi la preocupación en sus ojos. Miguel no llamó ni mandó mensaje después de esa noche. Ni una disculpa, ni una explicación, nada. Como si no hubiera pasado nada, o peor, como si no le importara. Revisé sus redes sociales y ahí estaban las fotos de su perfecta Navidad. Familia feliz, comida abundante, regalos caros. En ninguna foto aparecíamos Roberto y yo. Era como si no existiéramos. Los comentarios eran todos felicitaciones. Nadie sabía que esa misma noche habían echado a sus padres de la puerta. El 28 de diciembre llamé al licenciado Méndez. Le pedí una cita urgente. Nos reunimos en su oficina del centro, un lugar elegante en un edificio alto. Me recibió con la cortesía de siempre, ofreciéndome café y preguntando cómo había pasado las fiestas. Me quebré un poco contándole lo que había sucedido. El licenciado Méndez, que me conocía desde hacía 25 años, que había visto cómo guardaba ese secreto durante décadas, negó con la cabeza con tristeza. Luego le conté mi plan. Mientras hablaba, vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa, luego con algo que parecía aprobación. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego dijo que era drástico pero completamente legal y dentro de mis derechos. Me preguntó si estaba segura, porque una vez que pusiera las cosas en movimiento no habría vuelta atrás. Llegamos a la casa de nuestro hijo para la cena de Navidad, con el corazón lleno de ilusión, cargando los tamales que habíamos preparado desde la madrugada y los regalos que compramos con tanto esfuerzo. Tocamos la puerta, y cuando se abrió, ahí estaba él, nuestro hijo Miguel, el mismo niño al que criamos con tanto sacrificio. Pero en lugar de recibirnos con un abrazo, nos miró con desprecio y dijo las palabras que jamás olvidaré. ¿Quién los invitó, viejos chatos? Solo la familia de verdad fue invitada. Pueden irse ahora mismo. Me quedé congelada, sintiendo cómo el frío de diciembre se metía hasta mis huesos, pero no era nada comparado con el hielo que sentía en el corazón. Mi esposo Roberto apretó mi mano, intentando mantener la compostura mientras detrás de Miguel podíamos ver a su esposa Daniela riéndose, tapándose la boca con esa mano llena de anillos caros. Escuchábamos las risas de los invitados adentro, el sonido de copas brindando, villancicos navideños de fondo mientras nosotros, sus propios padres, éramos echados como perros de la puerta. No dijimos nada, porque el nudo en mi garganta no me dejaba hablar. Simplemente nos dimos la vuelta, con nuestros tamales y regalos en mano, caminando hacia nuestro viejo carro, bajo la mirada burlona de los vecinos que presenciaron toda la escena. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Roberto manejaba en silencio de regreso a nuestra casa, ambos procesando la humillación más grande de nuestras vidas. Llegamos a nuestro hogar vacío, sin el árbol de Navidad que no pusimos porque pensábamos pasar la noche con ellos, y nos sentamos en la oscuridad. Comimos los tamales en silencio. Cada bocado sabía a sal por mis lágrimas, preguntándome dónde había fallado como madre. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama, reviviendo ese momento una y otra vez. Pero lo que Miguel y Daniela no sabían, lo que nadie sabía, era que esa humillación sería el error más grande de sus vidas, porque a la mañana siguiente, todo cambiaría de una manera que ellos jamás imaginaron. Sigue mi historia hasta el final. Y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa madrugada del 25 de diciembre, me levanté con los ojos hinchados de tanto llorar. Me llamo Carmen, tengo 67 años, y jamás pensé que a esta edad de mi vida experimentaría semejante traición de parte de mi propio hijo. Roberto, mi esposo de 42 años de matrimonio, estaba sentado en la mesa de la cocina mirando al vacío. Él tampoco había dormido. Nos miramos sin decir palabra, porque no hacía falta,
Ambos estábamos destrozados. Miguel era nuestro único hijo, nuestro orgullo, nuestro todo. Recordé cuando nació, cómo lo cargué en mis brazos por primera vez en ese hospital público donde apenas había medicinas, prometiéndole que él tendría una vida mejor que la nuestra. Y vaya que cumplí esa promesa, pero ¿a qué precio? Desde que Miguel era pequeño, Roberto y yo trabajamos como burros de carga para darle todo. Yo limpiaba 5 casas al día, de lunes a sábado, llegando a la mía con las rodillas destruidas y las manos agrietadas del cloro. Roberto trabajaba en la construcción bajo el sol implacable, regresando cada tarde quemado y exhausto, pero siempre con una sonrisa para su hijo. Nunca tuvimos vacaciones, nunca nos compramos ropa nueva, nunca fuimos al cine ni a un restaurante. Cada peso que ganábamos era para Miguel, para sus útiles escolares de marca, porque no queríamos que lo molestaran en la escuela, para sus clases de inglés particulares, porque queríamos que tuviera mejores oportunidades, para su universidad privada, porque la pública no era suficientemente buena para nuestro hijo. Vendí las joyas de mi madre, las únicas cosas de valor que tenía, para pagar su primer semestre. Roberto trabajó dobles turnos durante años, sacrificando su salud, desarrollando problemas en la espalda que hasta hoy lo hacen sufrir. Recuerdo las Navidades cuando Miguel era niño, cómo esperaba sus regalos con tanta ilusión. Nosotros comíamos frijoles toda la semana para poder comprarle ese juguete que tanto quería. Una vez empeñé mi anillo de matrimonio para comprarle una bicicleta, y la felicidad en su rostro hizo que valiera la pena. Pasaron meses antes de que pudiera recuperar ese anillo. Cuando Miguel conoció a Daniela en la universidad, debía haber visto las señales. Ella venía de una familia con dinero, de esas que veranean en Cancún y tienen 2 carros. La primera vez que vino a nuestra casa, vi cómo arrugó la nariz al entrar, cómo tocó nuestros muebles viejos con desprecio, cómo rechazó el agua que le ofrecí diciendo que solo tomaba agua embotellada de cierta marca. Pero Miguel estaba enamorado y yo quería que mi hijo fuera feliz, así que tragué mi orgullo y la recibí con los brazos abiertos. Para la boda hace ya 10 años nos endeudamos hasta el cuello. Pedimos préstamos que todavía estamos pagando para darle la fiesta que Daniela exigía. Fueron 200 invitados en un salón elegante, comida de 3 tiempos, mariachi, orquesta, barra libre. Todo lo que ellos pidieron. Yo usé el mismo vestido que había usado en la boda de mi sobrina 5 años atrás, pero no me importó. Ver a Miguel feliz era suficiente, o eso creía yo. Después de la boda, las cosas empezaron a cambiar gradualmente. Al principio eran detalles pequeños que yo justificaba. Miguel empezó a visitarnos menos, siempre con excusas de trabajo o compromisos sociales. Cuando venía, ya no se quedaba a comer, decía que Daniela lo esperaba. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas, más frías. Ya no me contaba sobre su vida como antes. Daniela nunca nos visitó de nuevo después de la boda. Ni una sola vez en 10 años pisó nuestra casa. Cuando nació nuestra nieta Sofía hace 5 años, pensé que las cosas mejorarían. Estaba tan emocionada de ser abuela. Compré estambre con el poco dinero que tenía y le tejí cobijitas, gorros, zapatitos. Pasé noches enteras tejiendo con mis manos artríticas cada puntada hecha con amor. Cuando se los llevé al hospital, Daniela los miró y dijo que su hija solo usaría ropa de marca, que las cosas tejidas a mano eran para gente sin recursos. Miguel no dijo nada, solo bajó la mirada. Eso dolió más que las palabras de ella, su silencio cómplice. Después vinieron las restricciones para ver a la niña. Teníamos que pedir cita con días de anticipación, como si fuéramos extraños. Cuando nos permitían visitarla, era por 1 hora máximo, siempre con Daniela supervisando cada movimiento, cada palabra que le decíamos a Sofía. Una vez le llevé unas galletas caseras que hice con tanto cariño, de esas de mantequilla, con chispas de chocolate, que a Miguel le encantaban de niño. Daniela las tiró a la basura frente a mí, diciendo que su hija no comía carbohidratos procesados,
Sofía lloraba pidiendo probar una, pero su madre fue inflexible. Me fui de esa casa con el corazón roto. Roberto cada vez se ponía más tenso cuando íbamos a visitarlos. Miguel había comprado una casa enorme en una zona residencial exclusiva, de esas con caseta de vigilancia y jardines perfectos. Cada vez que llegábamos, el guardia nos revisaba como si fuéramos criminales, aunque ya nos conocía de las veces anteriores. Daniela nos hacía esperar en la sala. Nunca nos ofrecía ni un vaso de agua. Su casa era como un museo, todo blanco y minimalista, lleno de cosas caras que no podíamos tocar. Nos sentábamos en la orilla del sofá, incómodos, fuera de lugar. Una tarde escuché a Daniela hablar por teléfono con su madre. No sabía que yo estaba cerca. Decía que era una tortura tener que lidiar con los viejos, que éramos gente corriente sin educación ni clase, que le daba vergüenza que sus amistades nos vieran, que Miguel había salido de la pobreza gracias a ella y su familia, que nosotros solo éramos un recordatorio vergonzoso de sus orígenes humildes. Mis piernas temblaron al escucharla. Quise decirle tantas cosas, defenderme, gritarle que nosotros habíamos dado todo por ese hijo que ella ahora presumía como trofeo. Pero me callé. Siempre me callaba. Cuando se lo conté a Roberto esa noche, vi algo quebrarse en sus ojos. Mi esposo, ese hombre noble que había trabajado hasta destruir su cuerpo por darle todo a Miguel, apretó los puños conteniendo la rabia, pero aún así seguimos intentando, seguimos rogando por migajas de atención de nuestro hijo y nuestra nieta. ¡Qué patéticos éramos! Los cumpleaños de Sofía eran especialmente dolorosos. Fiestas enormes con payasos, inflables, mesas llenas de comida cara. Nosotros éramos invitados, ese sí, pero nos sentaban en una mesa apartada, lejos de los demás invitados. Los amigos ricos de Daniela nos miraban con lástima o curiosidad, como bichos raros. Miguel ni siquiera nos presentaba como sus padres. Una vez escuché a alguien preguntar quiénes éramos y él dijo que éramos conocidos de la familia. Esas palabras fueron puñales en mi pecho. Roberto quiso irse inmediatamente, pero yo le rogué que nos quedáramos por Sofía. Siempre era por Sofía. La niña a veces se acercaba a nosotros con esa inocencia de los niños, preguntando si éramos sus abuelos. Daniela inmediatamente la alejaba, diciendo que no molestara a los invitados. Los regalos que le llevábamos, siempre comprados con tanto esfuerzo, aunque fueran modestos comparados con las montañas de juguetes caros que recibía, eran dejados de lado sin siquiera abrirse. Después supimos que Daniela los donaba o los tiraba. El Día del Padre y el Día de la Madre se convirtieron en fechas que temía. A veces Miguel mandaba un mensaje de texto escueto. A veces ni eso. Daniela jamás me felicitó ni una sola vez por el Día de la Madre, como si yo no fuera la madre del padre de su hija. Un año, para el Día del Padre, Roberto no recibió ni una llamada. Se sentó en su silla toda la tarde esperando, mirando el teléfono. A las 11 de la noche le mandó un mensaje a Miguel deseándole feliz día, porque a pesar de todo, Miguel era padre. La respuesta llegó 2 días después. Gracias. Solo eso. Vi a mi esposo envejecer 10 años esa noche. Los últimos 2 años fueron los peores. Miguel prácticamente desapareció de nuestras vidas. Ya no respondía a llamadas. Los mensajes quedaban en visto. Cuando lograba comunicarme con él, siempre estaba ocupado, siempre tenía que colgar. Dejamos de ser invitados a las fiestas de Sofía. Nos enterábamos por las fotos que Miguel publicaba en redes sociales. Ahí lo veíamos sonriente, rodeado de la familia de Daniela, celebrando. Nosotros no existíamos en ese mundo perfecto que habían construido. Roberto enfermó del corazón el año pasado. Fue un susto terrible. Estuvo hospitalizado 1 semana. Le marqué a Miguel llorando, diciéndole que su padre estaba grave. Dijo que iría al hospital, pero nunca llegó. Mandó flores con una tarjeta genérica.
Roberto preguntaba por él constantemente entre la confusión de los medicamentos. Yo le mentía, le decía que Miguel había venido mientras él dormía, que se había tenido que ir por el trabajo. No sé a quién quería proteger más, si a Roberto o a la imagen que aún conservaba de nuestro hijo. Cuando llegó diciembre de este año, Roberto y yo teníamos el corazón dividido. Por un lado, queríamos ver a nuestra familia para Navidad. Por otro, ya estábamos cansados del rechazo constante. Pero cuando Miguel llamó a principios de mes, mi corazón dio un brinco de esperanza. Sonaba amable, preguntó cómo estábamos, habló sobre lo mucho que Sofía nos extrañaba. Dijo que este año querían hacer una cena de Navidad especial, una reunión familiar íntima y significativa. Nos invitó formalmente, diciéndonos que nuestra presencia era muy importante para ellos. Lloré de felicidad cuando colgué el teléfono. Roberto era más escéptico. Después de tanto daño, era difícil volver a confiar, pero yo lo convencí. Era Navidad, la época del perdón y la familia. Quizás nuestro hijo finalmente había reflexionado. Quizás Daniela había cambiado. Me aferré a esa esperanza como náufrago a un salvavidas. Pasé 2 semanas preparándome para esa cena. Saqué mis ahorros secretos, esos que guardaba en una lata en la cocina para emergencias, y compré regalos para todos. Para Sofía, una muñeca preciosa que vi en el centro comercial, de esas que ella probablemente ni voltearía a ver, pero que compré con ilusión. Para Miguel, una camisa elegante. Para Daniela, un perfume que me costó el equivalente a 3 días de trabajo limpiando casas. Quería que vieran que hacíamos el esfuerzo, que a pesar de nuestra situación humilde los queríamos. Decidí hacer tamales, la receta de mi madre, que era famosa en el vecindario. Me levanté a las 4 de la mañana del 24 de diciembre para prepararlos. Mis manos ya no son lo que eran. La artritis me dificulta cada movimiento, pero el amor puede más que el dolor. Preparé 4 docenas de tamales, de pollo en salsa verde, de cerdo en salsa roja, de rajas con queso. La casa olía delicioso. Roberto me ayudaba como podía, preparando el café, lavando trastes, dándome masajes en las manos cuando veía que me dolía mucho. A mediodía terminé, exhausta pero feliz. Nos arreglamos con nuestra mejor ropa. Roberto se puso el traje que usó en la boda de Miguel. Ya le quedaba un poco grande porque ha perdido peso con los años y el trabajo duro, pero se veía digno. Yo me puse mi vestido azul marino, el mismo de hace 10 años, y me arreglé el pelo. Nos tomamos una foto antes de salir. Queríamos recordar ese momento que creíamos sería el inicio de la reconciliación. En el carro, durante el trayecto a su casa, íbamos nerviosos pero esperanzados. Repasaba mentalmente qué les diría, cómo abrazaría a Miguel, cómo le pediría perdón por cualquier cosa que hubiera hecho para merecer su distancia. Aunque en el fondo de mi corazón sabía que no había hecho nada malo más que amarlo demasiado. Roberto manejaba despacio. Las calles estaban llenas de gente haciendo compras de última hora, familias caminando juntas, luces navideñas por todos lados. La ciudad entera respiraba unión y amor. Pronto nosotros también seríamos parte de esa magia, o eso creíamos. Llegamos a la casa de Miguel a las 7 de la tarde, exactamente la hora que nos había indicado. Desde afuera se veía hermosa, toda decorada con luces blancas y doradas, un árbol enorme visible a través de la ventana, coronas en la puerta. Se escuchaba música navideña y voces alegres. Había varios autos estacionados afuera, autos caros y relucientes que hacían que nuestro viejo carro se viera patético al lado. Roberto aparcó, apagó el motor y me miró. Puedo recibir un mundo de significado en esa mirada después de tantos años juntos. Había preocupación ahí, pero también esperanza. Nos bajamos del carro, yo cargando la olla con los tamales que todavía estaban calientes, Roberto cargando la bolsa con los regalos. Caminamos hacia la puerta, nuestros pasos crujiendo sobre el camino de grava perfectamente arreglado. Escuchábamos las risas más claramente ahora
Sonaban tantas voces adentro. Toqué el timbre y mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Escuchamos pasos acercándose, la puerta se abrió y ahí estaba Miguel. Se veía tan guapo con su suéter navideño elegante, su cabello perfectamente peinado, una copa de vino en la mano. Pero cuando nos vio, su expresión cambió completamente. La sonrisa se le borró del rostro, se puso pálido y luego rojo de ira. Volteó hacia adentro como verificando algo. Luego nos miró con una furia que jamás había visto en sus ojos. Abrió la boca y dijo esas palabras que jamás podré olvidar, esas palabras que cambiaron todo. Su tono era de desprecio absoluto, como si estuviera hablándole a basura. Detrás de él apareció Daniela, usando un vestido rojo carísimo, joyas brillando en su cuello y orejas. Y en lugar de sorprenderse o mostrar incomodidad, se rió. Se rió en nuestra cara. Escuché a alguien adentro preguntar qué pasaba, una voz mayor, probablemente la madre de Daniela. Miguel nos hizo un gesto despectivo con la mano, como espantando moscas, y empezó a cerrar la puerta. Alcancé a ver adentro antes de que se cerrara completamente. La casa estaba llena de gente elegante, la familia completa de Daniela, sus padres, hermanos, tías, primos, todos brindando y riendo. Había una mesa enorme llena de comida cara, catering obviamente profesional. Y en la sala vi a Sofía con un vestido de princesa, rodeada de regalos. La puerta se cerró en nuestra cara con un golpe seco. Nos quedamos ahí parados, congelados, procesando lo que acababa de pasar. La olla con los tamales pesaba 1000 kilos en mis brazos. Escuché que se encendía la luz del porche de la casa vecina. Alguien había salido a ver el espectáculo. La vergüenza me quemaba la cara. Roberto me tomó del brazo suavemente y me guió de regreso al carro. Caminamos en silencio, subimos al carro y mientras él manejaba de regreso, finalmente me permití llorar. Lloré todo el camino a casa, sollozos profundos que salían desde lo más profundo de mi alma. Roberto tenía los nudillos blancos de tanto apretar el volante, su mandíbula tensa, pero no dijo una palabra. No había palabras para esto. Esa noche de Navidad en nuestra casa humilde fue la más oscura de mi vida. Ni siquiera habíamos puesto arbolito porque pensábamos pasar la noche con ellos. La casa estaba fría, vacía, silenciosa. Calenté los tamales y pusimos la mesa, solo 2 platos en lugar de los 5 que había imaginado. Comimos en silencio. Cada bocado era ceniza en mi boca. Los tamales estaban deliciosos, me habían quedado perfectos, pero no podía saborearlos a través de las lágrimas. Roberto intentó comer, pero vi cómo se le hacía nudo la garganta. Terminamos dejando la comida a medias. Nos sentamos en la sala, en nuestro viejo sofá gastado, y lloramos juntos. Mi esposo, ese hombre fuerte que había trabajado bajo el sol durante décadas sin quejarse, que había aguantado dolores y humillaciones siempre con la frente en alto, lloró como niño en mis brazos, y yo lo abracé, sintiendo cómo mi propio corazón se partía en 1000 pedazos. Nos fuimos a la cama temprano porque no soportábamos estar despiertos, pero el sueño no llegaba. Me quedé mirando el techo en la oscuridad, escuchando la respiración irregular de Roberto a mi lado, procesando una y otra vez lo que había pasado. Las palabras de Miguel resonaban en mi cabeza como campanas de funeral. Velos chatos. Solo la familia de verdad fue invitada. Nosotros que le dimos la vida, que sacrificamos todo por él, no éramos su familia de verdad. Me levanté a las 3 de la mañana porque no podía más. Fui a la cocina y me preparé un té de manzanilla. Mis manos temblaban tanto que derramé agua hirviendo en el piso. Me senté a la mesa donde habíamos cenado horas antes, donde todavía estaban los platos sucios porque no había tenido fuerzas para lavarlos. Y ahí, en la soledad de la madrugada, algo cambió dentro de mí. El dolor empezó a transformarse en algo diferente, algo más duro, más frío. Toda mi vida había sido suave, complaciente,
sacrificada. Había puesto a todos antes que a mí misma. Había tragado humillaciones con una sonrisa. Había permitido que me pisotearan porque creía que eso era lo que hacían las buenas madres, las buenas esposas. Pero mientras bebía mi té en esa cocina oscura, me di cuenta de algo. Ya no tenía nada que perder. Miguel ya me había quitado todo. Mi dignidad, mi amor propio, mi ilusión. Ya había tocado fondo. Y cuando tocas fondo solo puedes ir hacia arriba. O puedes quedarte ahí tirada esperando a que te terminen de destruir. Y yo ya estaba cansada de ser la víctima. Me levanté de esa silla, siendo una mujer diferente a la que se había sentado. Fui al cuarto y de debajo de la cama saqué una caja de metal vieja que Roberto ni siquiera sabía que existía. Dentro había documentos, papeles importantes que había guardado durante años, cosas que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a mi esposo. Secretos que había mantenido guardados por décadas. Los extendí sobre la mesa de la cocina y los miré a la luz de la lámpara. Lo que Miguel y Daniela no sabían, lo que nadie sabía excepto yo y un abogado muy discreto en el centro de la ciudad, era que yo no era la mujer pobre y sin recursos que todos creían. Hace 25 años mi padre murió. Él y yo no habíamos tenido una buena relación. Llegamos a la casa de nuestro hijo para la cena de Navidad, con el corazón lleno de ilusión, cargando los tamales que habíamos preparado desde la madrugada y los regalos que compramos con tanto esfuerzo. Tocamos la puerta, y cuando se abrió, ahí estaba él, nuestro hijo Miguel, el mismo niño al que criamos con tanto sacrificio. Pero en lugar de recibirnos con un abrazo, nos miró con desprecio y dijo las palabras que jamás olvidaré. ¿Quién los invitó, viejos chatos? Solo la familia de verdad fue invitada. Pueden irse ahora mismo. Me quedé congelada, sintiendo cómo el frío de diciembre se metía hasta mis huesos, pero no era nada comparado con el hielo que sentía en el corazón. Mi esposo Roberto apretó mi mano, intentando mantener la compostura mientras detrás de Miguel podíamos ver a su esposa Daniela riéndose, tapándose la boca con esa mano llena de anillos caros. Escuchábamos las risas de los invitados adentro, el sonido de copas brindando, villancicos navideños de fondo mientras nosotros, sus propios padres, éramos echados como perros de la puerta. No dijimos nada, porque el nudo en mi garganta no me dejaba hablar. Simplemente nos dimos la vuelta, con nuestros tamales y regalos en mano, caminando hacia nuestro viejo carro, bajo la mirada burlona de los vecinos que presenciaron toda la escena. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Roberto manejaba en silencio de regreso a nuestra casa, ambos procesando la humillación más grande de nuestras vidas. Llegamos a nuestro hogar vacío, sin el árbol de Navidad que no pusimos porque pensábamos pasar la noche con ellos, y nos sentamos en la oscuridad. Comimos los tamales en silencio. Cada bocado sabía a sal por mis lágrimas, preguntándome dónde había fallado como madre. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama, reviviendo ese momento una y otra vez. Pero lo que Miguel y Daniela no sabían, lo que nadie sabía, era que esa humillación sería el error más grande de sus vidas, porque a la mañana siguiente todo cambiaría de una manera que ellos jamás imaginaron. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa madrugada del 25 de diciembre, me levanté con los ojos hinchados de tanto llorar. Me llamo Carmen, tengo 67 años, y jamás pensé que a esta edad de mi vida experimentaría semejante traición de parte de mi propio hijo. Roberto, mi esposo de 42 años de matrimonio, estaba sentado en la mesa de la cocina mirando al vacío. Él tampoco había dormido. Nos miramos sin decir palabra, porque no hacía falta. Ambos estábamos destrozados. Miguel era nuestro único hijo, nuestro orgullo, nuestro todo. Recordé cuando nació, cómo lo cargué en mis brazos por primera vez en ese hospital público donde apenas había medicinas, prometiéndole que él tendría una vida mejor que la nuestra. Y vaya que cumplí esa promesa, pero ¿a qué precio?
Desde que Miguel era pequeño, Roberto y yo trabajamos como burros de carga para darle todo. Yo limpiaba 5 casas al día, de lunes a sábado, llegando a la mía con las rodillas destruidas y las manos agrietadas del cloro. Roberto trabajaba en la construcción bajo el sol implacable, regresando cada tarde quemado y exhausto, pero siempre con una sonrisa para su hijo. Nunca tuvimos vacaciones, nunca nos compramos ropa nueva, nunca fuimos al cine ni a un restaurante. Cada peso que ganábamos era para Miguel, para sus útiles escolares de marca, porque no queríamos que lo molestaran en la escuela, para sus clases de inglés particulares, porque queríamos que tuviera mejores oportunidades, para su universidad privada, porque la pública no era suficientemente buena para nuestro hijo. Vendí las joyas de mi madre, las únicas cosas de valor que tenía, para pagar su primer semestre. Roberto trabajó dobles turnos durante años, sacrificando su salud, desarrollando problemas en la espalda que hasta hoy lo hacen sufrir. Recuerdo las Navidades cuando Miguel era niño. Cómo esperaba sus regalos con tanta ilusión. Nosotros comíamos frijoles toda la semana para poder comprarle ese juguete que tanto quería. Una vez empeñé mi anillo de matrimonio para comprarle una bicicleta, y la felicidad en su rostro hizo que valiera la pena. Pasaron meses antes de que pudiera recuperar ese anillo. Cuando Miguel conoció a Daniela en la universidad, debía haber visto las señales. Ella venía de una familia con dinero, de esas que veranean en Cancún y tienen 2 carros. La primera vez que vino a nuestra casa, vi cómo arrugó la nariz al entrar, cómo tocó nuestros muebles viejos con desprecio, cómo rechazó el agua que le ofrecí diciendo que solo tomaba agua embotellada de cierta marca. Pero Miguel estaba enamorado y yo quería que mi hijo fuera feliz, así que tragué mi orgullo y la recibí con los brazos abiertos. Para la boda hace ya 10 años nos endeudamos hasta el cuello. Pedimos préstamos que todavía estamos pagando para darle la fiesta que Daniela exigía. Fueron 200 invitados en un salón elegante, comida de 3 tiempos, mariachi, orquesta, barra libre. Todo lo que ellos pidieron. Yo usé el mismo vestido que había usado en la boda de mi sobrina 5 años atrás, pero no me importó. Ver a Miguel feliz era suficiente, o eso creía yo. Después de la boda, las cosas empezaron a cambiar gradualmente. Al principio eran detalles pequeños que yo justificaba. Miguel empezó a visitarnos menos, siempre con excusas de trabajo o compromisos sociales. Cuando venía, ya no se quedaba a comer, decía que Daniela lo esperaba. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas, más frías. Ya no me contaba sobre su vida como antes. Daniela nunca nos visitó de nuevo después de la boda. Ni una sola vez en 10 años pisó nuestra casa. Cuando nació nuestra nieta Sofía hace 5 años, pensé que las cosas mejorarían. Estaba tan emocionada de ser abuela. Compré estambre con el poco dinero que tenía y le tejí cobijitas, gorros, zapatitos. Pasé noches enteras tejiendo con mis manos artríticas cada puntada hecha con amor. Cuando se los llevé al hospital, Daniela los miró y dijo que su hija solo usaría ropa de marca, que las cosas tejidas a mano eran para gente sin recursos. Miguel no dijo nada, solo bajó la mirada. Eso dolió más que las palabras de ella, su silencio cómplice. Después vinieron las restricciones para ver a la niña. Teníamos que pedir cita con días de anticipación, como si fuéramos extraños. Cuando nos permitían visitarla, era por 1 hora máximo, siempre con Daniela supervisando cada movimiento, cada palabra que le decíamos a Sofía. Una vez le llevé unas galletas caseras que hice con tanto cariño, de esas de mantequilla, con chispas de chocolate, que a Miguel le encantaban de niño. Daniela las tiró a la basura frente a mí, diciendo que su hija no comía carbohidratos procesados. Sofía lloraba pidiendo probar una, pero su madre fue inflexible. Me fui de esa casa con el corazón roto. Roberto cada vez se ponía más tenso cuando íbamos a visitarlos. Miguel había comprado una casa enorme en una zona residencial exclusiva, de esas con caseta de vigilancia y jardines perfectos. Cada vez que llegábamos, el guardia nos revisaba como si fuéramos criminales.
aunque ya nos conocía de las veces anteriores. Daniela nos hacía esperar en la sala. Nunca nos ofrecía ni un vaso de agua. Su casa era como un museo, todo blanco y minimalista, lleno de cosas caras que no podíamos tocar. Nos sentábamos en la orilla del sofá, incómodos, fuera de lugar. Una tarde escuché a Daniela hablar por teléfono con su madre. No sabía que yo estaba cerca. Decía que era una tortura tener que lidiar con los viejos, que éramos gente corriente sin educación ni clase, que le daba vergüenza que sus amistades nos vieran, que Miguel había salido de la pobreza gracias a ella y su familia, que nosotros solo éramos un recordatorio vergonzoso de sus orígenes humildes. Mis piernas temblaron al escucharla. Quise decirle tantas cosas, defenderme, gritarle que nosotros habíamos dado todo por ese hijo que ella ahora presumía como trofeo. Pero me callé. Siempre me callaba. Cuando se lo conté a Roberto esa noche, vi algo quebrarse en sus ojos. Mi esposo, ese hombre noble que había trabajado hasta destruir su cuerpo por darle todo a Miguel, apretó los puños conteniendo la rabia, pero aún así seguimos intentando, seguimos rogando por migajas de atención de nuestro hijo y nuestra nieta. ¡Qué patéticos éramos! Los cumpleaños de Sofía eran especialmente dolorosos. Fiestas enormes con payasos, inflables, mesas llenas de comida cara. Nosotros éramos invitados, ese sí, pero nos sentaban en una mesa apartada, lejos de los demás invitados. Los amigos ricos de Daniela nos miraban con lástima o curiosidad, como bichos raros. Miguel ni siquiera nos presentaba como sus padres. Una vez escuché a alguien preguntar quiénes éramos y él dijo que éramos conocidos de la familia. Esas palabras fueron puñales en mi pecho. Roberto quiso irse inmediatamente, pero yo le rogué que nos quedáramos por Sofía. Siempre era por Sofía. La niña a veces se acercaba a nosotros con esa inocencia de los niños, preguntando si éramos sus abuelos. Daniela inmediatamente la alejaba, diciendo que no molestara a los invitados. Los regalos que le llevábamos, siempre comprados con tanto esfuerzo, aunque fueran modestos comparados con las montañas de juguetes caros que recibía, eran dejados de lado sin siquiera abrirse. Después supimos que Daniela los donaba o los tiraba. El Día del Padre y el Día de la Madre se convirtieron en fechas que temía. A veces Miguel mandaba un mensaje de texto escueto. A veces ni eso. Daniela jamás me felicitó ni una sola vez por el Día de la Madre, como si yo no fuera la madre del padre de su hija. Un año, para el Día del Padre, Roberto no recibió ni una llamada. Se sentó en su silla toda la tarde esperando, mirando el teléfono. A las 11 de la noche le mandó un mensaje a Miguel deseándole feliz día, porque a pesar de todo, Miguel era padre. La respuesta llegó 2 días después. Gracias. Solo eso. Vi a mi esposo envejecer 10 años esa noche. Los últimos 2 años fueron los peores. Miguel prácticamente desapareció de nuestras vidas. Ya no respondía llamadas. Los mensajes quedaban en visto. Cuando lograba comunicarme con él, siempre estaba ocupado, siempre tenía que colgar. Dejamos de ser invitados a las fiestas de Sofía. Nos enterábamos por las fotos que Miguel publicaba en redes sociales. Ahí lo veíamos sonriente, rodeado de la familia de Daniela, celebrando. Nosotros no existíamos en ese mundo perfecto que habían construido. Roberto enfermó del corazón el año pasado. Fue un susto terrible. Estuvo hospitalizado 1 semana. Le marqué a Miguel llorando, diciéndole que su padre estaba grave. Dijo que iría al hospital, pero nunca llegó. Mandó flores con una tarjeta genérica. Roberto preguntaba por él constantemente entre la confusión de los medicamentos. Yo le mentía, le decía que Miguel había venido mientras él dormía, que se había tenido que ir por el trabajo. No sé a quién quería proteger más, si a Roberto o a la imagen que aún conservaba de nuestro hijo. Cuando llegó diciembre de este año, Roberto y yo teníamos el corazón dividido. Por un lado, queríamos ver a nuestra familia para Navidad.
Por otro, ya estábamos cansados del rechazo constante. Pero cuando Miguel llamó a principios de mes, mi corazón dio un brinco de esperanza. Sonaba amable, preguntó cómo estábamos, habló sobre lo mucho que Sofía nos extrañaba. Dijo que este año querían hacer una cena de Navidad especial, una reunión familiar íntima y significativa. Nos invitó formalmente, diciéndonos que nuestra presencia era muy importante para ellos. Lloré de felicidad cuando colgué el teléfono. Roberto era más escéptico. Después de tanto daño, era difícil volver a confiar, pero yo lo convencí. Era Navidad, la época del perdón y la familia. Quizás nuestro hijo finalmente había reflexionado. Quizás Daniela había cambiado. Me aferré a esa esperanza como náufrago a un salvavidas. Pasé 2 semanas preparándome para esa cena. Saqué mis ahorros secretos, esos que guardaba en una lata en la cocina para emergencias, y compré regalos para todos. Para Sofía, una muñeca preciosa que vi en el centro comercial, de esas que ella probablemente ni voltearía a ver, pero que compré con ilusión. Para Miguel, una camisa elegante. Para Daniela, un perfume que me costó el equivalente a 3 días de trabajo limpiando casas. Quería que vieran que hacíamos el esfuerzo, que a pesar de nuestra situación humilde los queríamos. Decidí hacer tamales, la receta de mi madre, que era famosa en el vecindario. Me levanté a las 4 de la mañana del 24 de diciembre para prepararlos. Mis manos ya no son lo que eran. La artritis me dificulta cada movimiento, pero el amor puede más que el dolor. Preparé 4 docenas de tamales, de pollo en salsa verde, de cerdo en salsa roja, de rajas con queso. La casa olía delicioso. Roberto me ayudaba como podía, preparando el café, lavando trastes, dándome masajes en las manos cuando veía que me dolían mucho. A mediodía terminé, exhausta pero feliz. Nos arreglamos con nuestra mejor ropa. Roberto se puso el traje que usó en la boda de Miguel. Ya le quedaba un poco grande porque ha perdido peso con los años y el trabajo duro, pero se veía digno. Yo me puse mi vestido azul marino, el mismo de hace 10 años, y me arreglé el pelo. Nos tomamos una foto antes de salir. Queríamos recordar ese momento que creíamos sería el inicio de la reconciliación. En el carro, durante el trayecto a su casa, íbamos nerviosos pero esperanzados. Repasaba mentalmente qué les diría, cómo abrazaría a Miguel, cómo le pediría perdón por cualquier cosa que hubiera hecho para merecer su distancia. Aunque en el fondo de mi corazón sabía que no había hecho nada malo más que amarlo demasiado. Roberto manejaba despacio. Las calles estaban llenas de gente haciendo compras de última hora, familias caminando juntas, luces navideñas por todos lados. La ciudad entera respiraba unión y amor. Pronto nosotros también seríamos parte de esa magia, o eso creíamos. Llegamos a la casa de Miguel a las 7 de la tarde, exactamente la hora que nos había indicado. Desde afuera se veía hermosa, toda decorada con luces blancas y doradas, un árbol enorme visible a través de la ventana, coronas en la puerta. Se escuchaba música navideña y voces alegres. Había varios autos estacionados afuera, autos caros y relucientes que hacían que nuestro viejo carro se viera patético al lado. Roberto aparcó, apagó el motor y me miró. Puedo recibir un mundo de significado en esa mirada después de tantos años juntos. Había preocupación ahí, pero también esperanza. Nos bajamos del carro, yo cargando la olla con los tamales que todavía estaban calientes, Roberto cargando la bolsa con los regalos. Caminamos hacia la puerta, nuestros pasos crujiendo sobre el camino de grava perfectamente arreglado. Escuchábamos las risas más claramente ahora, sonaban tantas voces adentro. Toqué el timbre y mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Escuchamos pasos acercándose, la puerta se abrió y ahí estaba Miguel. Se veía tan guapo con su suéter navideño elegante, su cabello perfectamente peinado, una copa de vino en la mano. Pero cuando nos vio, su expresión cambió completamente. La sonrisa se le borró del rostro.
Se puso pálido y luego rojo de ira. Volteó hacia adentro como verificando algo. Luego nos miró con una furia que jamás había visto en sus ojos. Abrió la boca y dijo esas palabras que jamás podré olvidar, esas palabras que cambiaron todo. Su tono era de desprecio absoluto, como si estuviera hablándole a basura. Detrás de él apareció Daniela, usando un vestido rojo carísimo, joyas brillando en su cuello y orejas. Y en lugar de sorprenderse o mostrar incomodidad, se rió. Se rió en nuestra cara. Escuché a alguien adentro preguntar qué pasaba. Una voz mayor, probablemente la madre de Daniela. Miguel nos hizo un gesto despectivo con la mano, como espantando moscas, y empezó a cerrar la puerta. Alcancé a ver adentro antes de que se cerrara completo. Llegamos a la casa de nuestro hijo para la cena de Navidad, con el corazón lleno de ilusión, cargando los tamales que habíamos preparado desde la madrugada y los regalos que compramos con tanto esfuerzo. Tocamos la puerta, y cuando se abrió, ahí estaba él, nuestro hijo Miguel, el mismo niño al que criamos con tanto sacrificio. Pero en lugar de recibirnos con un abrazo, nos miró con desprecio y dijo las palabras que jamás olvidaré. ¿Quién los invitó, viejos chatos? Solo la familia de verdad fue invitada. Pueden irse ahora mismo. Me quedé congelada, sintiendo cómo el frío de diciembre se metía hasta mis huesos, pero no era nada comparado con el hielo que sentía en el corazón. Mi esposo Roberto apretó mi mano, intentando mantener la compostura mientras detrás de Miguel podíamos ver a su esposa Daniela riéndose, tapándose la boca con esa mano llena de anillos caros. Escuchábamos las risas de los invitados adentro, el sonido de copas brindando, villancicos navideños de fondo mientras nosotros, sus propios padres, éramos echados como perros de la puerta. No dijimos nada, porque el nudo en mi garganta no me dejaba hablar. Simplemente nos dimos la vuelta, con nuestros tamales y regalos en mano, caminando hacia nuestro viejo carro, bajo la mirada burlona de los vecinos que presenciaron toda la escena. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Roberto manejaba en silencio de regreso a nuestra casa, ambos procesando la humillación más grande de nuestras vidas. Llegamos a nuestro hogar vacío, sin el árbol de Navidad que no pusimos porque pensábamos pasar la noche con ellos, y nos sentamos en la oscuridad. Comimos los tamales en silencio. Cada bocado sabía a sal por mis lágrimas, preguntándome dónde había fallado como madre. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama, reviviendo ese momento una y otra vez. Pero lo que Miguel y Daniela no sabían, lo que nadie sabía, era que esa humillación sería el error más grande de sus vidas, porque a la mañana siguiente, todo cambiaría de una manera que ellos jamás imaginaron. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa madrugada del 25 de diciembre, me levanté con los ojos hinchados de tanto llorar. Me llamo Carmen, tengo 67 años y jamás pensé que a esta edad de mi vida experimentaría semejante traición de parte de mi propio hijo. Roberto, mi esposo de 42 años de matrimonio, estaba sentado en la mesa de la cocina mirando al vacío. Él tampoco había dormido. Nos miramos sin decir palabra, porque no hacía falta. Ambos estábamos destrozados. Miguel era nuestro único hijo, nuestro orgullo, nuestro todo. Recordé cuando nació, cómo lo cargué en mis brazos por primera vez en ese hospital público donde apenas había medicinas, prometiéndole que él tendría una vida mejor que la nuestra. Y vaya que cumplí esa promesa, pero ¿a qué precio? Desde que Miguel era pequeño, Roberto y yo trabajamos como burros de carga para darle todo. Yo limpiaba 5 casas al día, de lunes a sábado, llegando a la mía con las rodillas destruidas y las manos agrietadas del cloro. Roberto trabajaba en la construcción bajo el sol implacable, regresando cada tarde quemado y exhausto, pero siempre con una sonrisa para su hijo. Nunca tuvimos vacaciones, nunca nos compramos ropa nueva, nunca fuimos al cine ni a un restaurante. Cada peso que ganábamos era para Miguel, para sus útiles escolares de marca,
porque no queríamos que lo molestaran en la escuela. Para sus clases de inglés particulares, porque queríamos que tuviera mejores oportunidades. Para su universidad privada, porque la pública no era suficientemente buena para nuestro hijo. Vendí las joyas de mi madre, las únicas cosas de valor que tenía, para pagar su primer semestre. Roberto trabajó dobles turnos durante años, sacrificando su salud, desarrollando problemas en la espalda que hasta hoy lo hacen sufrir. Recuerdo las Navidades cuando Miguel era niño. Cómo esperaba sus regalos con tanta ilusión. Nosotros comíamos frijoles toda la semana para poder comprarle ese juguete que tanto quería. Una vez empeñé mi anillo de matrimonio para comprarle una bicicleta, y la felicidad en su rostro hizo que valiera la pena. Pasaron meses antes de que pudiera recuperar ese anillo. Cuando Miguel conoció a Daniela en la universidad, debía haber visto las señales. Ella venía de una familia con dinero, de esas que veranean en Cancún y tienen 2 carros. La primera vez que vino a nuestra casa, vi cómo arrugó la nariz al entrar, cómo tocó nuestros muebles viejos con desprecio, cómo rechazó el agua que le ofrecí diciendo que solo tomaba agua embotellada de cierta marca. Pero Miguel estaba enamorado y yo quería que mi hijo fuera feliz, así que tragué mi orgullo y la recibí con los brazos abiertos. Para la boda hace ya 10 años nos endeudamos hasta el cuello. Pedimos préstamos que todavía estamos pagando para darle la fiesta que Daniela exigía. Fueron 200 invitados en un salón elegante, comida de 3 tiempos, mariachi, orquesta, barra libre. Todo lo que ellos pidieron. Yo usé el mismo vestido que había usado en la boda de mi sobrina 5 años atrás, pero no me importó. Ver a Miguel feliz era suficiente, o eso creía yo. Después de la boda, las cosas empezaron a cambiar gradualmente. Al principio eran detalles pequeños que yo justificaba. Miguel empezó a visitarnos menos, siempre con excusas de trabajo o compromisos sociales. Cuando venía, ya no se quedaba a comer, decía que Daniela lo esperaba. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas, más frías. Ya no me contaba sobre su vida como antes. Daniela nunca nos visitó de nuevo después de la boda. Ni una sola vez en 10 años pisó nuestra casa. Cuando nació nuestra nieta Sofía hace 5 años, pensé que las cosas mejorarían. Estaba tan emocionada de ser abuela. Compré estambre con el poco dinero que tenía y le tejí cobijitas, gorros, zapatitos. Pasé noches enteras tejiendo con mis manos artríticas cada puntada hecha con amor. Cuando se los llevé al hospital, Daniela los miró y dijo que su hija solo usaría ropa de marca, que las cosas tejidas a mano eran para gente sin recursos. Miguel no dijo nada, solo bajó la mirada. Eso dolió más que las palabras de ella, su silencio cómplice. Después vinieron las restricciones para ver a la niña. Teníamos que pedir cita con días de anticipación, como si fuéramos extraños. Cuando nos permitían visitarla, era por 1 hora máximo, siempre con Daniela supervisando cada movimiento, cada palabra que le decíamos a Sofía. Una vez le llevé unas galletas caseras que hice con tanto cariño, de esas de mantequilla, con chispas de chocolate, que a Miguel le encantaban de niño. Daniela las tiró a la basura frente a mí, diciendo que su hija no comía carbohidratos procesados. Sofía lloraba pidiendo probar una, pero su madre fue inflexible. Me fui de esa casa con el corazón roto. Roberto cada vez se ponía más tenso cuando íbamos a visitarlos. Miguel había comprado una casa enorme en una zona residencial exclusiva, de esas con caseta de vigilancia y jardines perfectos. Cada vez que llegábamos, el guardia nos revisaba como si fuéramos criminales, aunque ya nos conocía de las veces anteriores. Daniela nos hacía esperar en la sala. Nunca nos ofrecía ni un vaso de agua. Su casa era como un museo, todo blanco y minimalista, lleno de cosas caras que no podíamos tocar. Nos sentábamos en la orilla del sofá, incómodos, fuera de lugar. Una tarde escuché a Daniela hablar por teléfono con su madre. No sabía que yo estaba cerca. Decía que era una tortura tener que lidiar con los viejos, que éramos gente corriente sin educación ni clase, que le daba vergüenza que sus amistades nos vieran,
que Miguel había salido de la pobreza gracias a ella y su familia, que nosotros solo éramos un recordatorio vergonzoso de sus orígenes humildes. Mis piernas temblaron al escucharla. Quise decirle tantas cosas, defenderme, gritarle que nosotros habíamos dado todo por ese hijo que ella ahora presumía como trofeo. Pero me callé. Siempre me callaba. Cuando se lo conté a Roberto esa noche, vi algo quebrarse en sus ojos. Mi esposo, ese hombre noble que había trabajado hasta destruir su cuerpo por darle todo a Miguel, apretó los puños conteniendo la rabia, pero aún así seguimos intentando, seguimos rogando por migajas de atención de nuestro hijo y nuestra nieta. ¡Qué patéticos éramos! Los cumpleaños de Sofía eran especialmente dolorosos. Fiestas enormes con payasos, inflables, mesas llenas de comida cara. Nosotros éramos invitados, ese sí, pero nos sentaban en una mesa apartada, lejos de los demás invitados. Los amigos ricos de Daniela nos miraban con lástima o curiosidad, como bichos raros. Miguel ni siquiera nos presentaba como sus padres. Una vez escuché a alguien preguntar quiénes éramos y él dijo que éramos conocidos de la familia. Esas palabras fueron puñales en mi pecho. Roberto quiso irse inmediatamente, pero yo le rogué que nos quedáramos por Sofía. Siempre era por Sofía. La niña a veces se acercaba a nosotros con esa inocencia de los niños, preguntando si éramos sus abuelos. Daniela inmediatamente la alejaba, diciendo que no molestara a los invitados. Los regalos que le llevábamos, siempre comprados con tanto esfuerzo, aunque fueran modestos comparados con las montañas de juguetes caros que recibía, eran dejados de lado sin siquiera abrirse. Después supimos que Daniela los donaba o los tiraba. El Día del Padre y el Día de la Madre se convirtieron en fechas que temía. A veces Miguel mandaba un mensaje de texto escueto. A veces ni eso. Daniela jamás me felicitó ni una sola vez por el Día de la Madre, como si yo no fuera la madre del padre de su hija. Un año, para el Día del Padre, Roberto no recibió ni una llamada. Se sentó en su silla toda la tarde esperando, mirando el teléfono. A las 11 de la noche le mandó un mensaje a Miguel deseándole feliz día, porque a pesar de todo, Miguel era padre. La respuesta llegó 2 días después. Gracias. Solo eso. Vi a mi esposo envejecer 10 años esa noche. Los últimos 2 años fueron los peores. Miguel prácticamente desapareció de nuestras vidas. Ya no respondía a llamadas. Los mensajes quedaban en visto. Cuando lograba comunicarme con él, siempre estaba ocupado, siempre tenía que colgar. Dejamos de ser invitados a las fiestas de Sofía. Nos enterábamos por las fotos que Miguel publicaba en redes sociales. Ahí lo veíamos sonriente, rodeado de la familia de Daniela, celebrando. Nosotros no existíamos en ese mundo perfecto que habían construido. Roberto enfermó del corazón el año pasado. Fue un susto terrible. Estuvo hospitalizado 1 semana. Le marqué a Miguel llorando, diciéndole que su padre estaba grave. Dijo que iría al hospital, pero nunca llegó. Mandó flores con una tarjeta genérica. Roberto preguntaba por él constantemente entre la confusión de los medicamentos. Yo le mentía, le decía que Miguel había venido mientras él dormía, que se había tenido que ir por el trabajo. No sé a quién quería proteger más, si a Roberto o a la imagen que aún conservaba de nuestro hijo. Cuando llegó diciembre de este año, Roberto y yo teníamos el corazón dividido. Por un lado, queríamos ver a nuestra familia para Navidad. Por otro, ya estábamos cansados del rechazo constante. Pero cuando Miguel llamó a principios de mes, mi corazón dio un brinco de esperanza. Sonaba amable. Preguntó cómo estábamos. Habló sobre lo mucho que Sofía nos extrañaba. Dijo que este año querían hacer una cena de Navidad especial, una reunión familiar íntima y significativa. Nos invitó formalmente, diciéndonos que nuestra presencia era muy importante para ellos. Lloré de felicidad cuando colgué el teléfono. Roberto era más escéptico. Después de tanto daño, era difícil volver a confiar, pero yo lo convencí.
Era Navidad, la época del perdón y la familia. Quizás nuestro hijo finalmente había reflexionado. Quizás Daniela había cambiado. Me aferré a esa esperanza como náufrago a un salvavidas. Pasé 2 semanas preparándome para esa cena. Saqué mis ahorros secretos, esos que guardaba en una lata en la cocina para emergencias, y compré regalos para todos. Para Sofía, una muñeca preciosa que vi en el centro comercial, de esas que ella probablemente ni voltearía a ver, pero que compré con ilusión. Para Miguel, una camisa elegante. Para Daniela, un perfume que me costó el equivalente a 3 días de trabajo limpiando casas. Quería que vieran que hacíamos el esfuerzo, que a pesar de nuestra situación humilde los queríamos. Decidí hacer tamales, la receta de mi madre, que era famosa en el vecindario. Me levanté a las 4 de la mañana del 24 de diciembre para prepararlos. Mis manos ya no son lo que eran. La artritis me dificulta cada movimiento, pero el amor puede más que el dolor. Preparé 4 docenas de tamales, de pollo en salsa verde, de cerdo en salsa roja, de rajas con queso. La casa olía delicioso. Roberto me ayudaba como podía, preparando el café, lavando trastes, dándome masajes en las manos cuando veía que me dolía mucho. A mediodía terminé, exhausta pero feliz. Nos arreglamos con nuestra mejor ropa. Roberto se puso el traje que usó en la boda de Miguel. Ya le quedaba un poco grande porque ha perdido peso con los años y el trabajo duro, pero se veía digno. Yo me puse mi vestido azul marino, el mismo de hace 10 años, y me arreglé el pelo. Nos tomamos una foto antes de salir. Queríamos recordar ese momento que creíamos sería el inicio de la reconciliación. En el carro, durante el trayecto a su casa, íbamos nerviosos pero esperanzados. Repasaba mentalmente qué les diría, cómo abrazaría a Miguel, cómo le pediría perdón. Llegamos a la casa de nuestro hijo para la cena de Navidad, con el corazón lleno de ilusión, cargando los tamales que habíamos preparado desde la madrugada y los regalos que compramos con tanto esfuerzo. Tocamos la puerta, y cuando se abrió, ahí estaba él, nuestro hijo Miguel, el mismo niño al que criamos con tanto sacrificio. Pero en lugar de recibirnos con un abrazo, nos miró con desprecio y dijo las palabras que jamás olvidaré. ¿Quién los invitó, viejos chatos? Solo la familia de verdad fue invitada. Pueden irse ahora mismo. Me quedé congelada, sintiendo cómo el frío de diciembre se metía hasta mis huesos, pero no era nada comparado con el hielo que sentía en el corazón. Mi esposo Roberto apretó mi mano, intentando mantener la compostura mientras detrás de Miguel podíamos ver a su esposa Daniela riéndose, tapándose la boca con esa mano llena de anillos caros. Escuchábamos las risas de los invitados adentro, el sonido de copas brindando, villancicos navideños de fondo, mientras nosotros, sus propios padres, éramos echados como perros de la puerta. No dijimos nada, porque el nudo en mi garganta no me dejaba hablar. Simplemente nos dimos la vuelta, con nuestros tamales y regalos en mano, caminando hacia nuestro viejo carro, bajo la mirada burlona de los vecinos que presenciaron toda la escena. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Roberto manejaba en silencio de regreso a nuestra casa, ambos procesando la humillación más grande de nuestras vidas. Llegamos a nuestro hogar vacío, sin el árbol de Navidad que no pusimos porque pensábamos pasar la noche con ellos, y nos sentamos en la oscuridad. Comimos los tamales en silencio. Cada bocado sabía a sal por mis lágrimas, preguntándome dónde había fallado como madre. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama, reviviendo ese momento una y otra vez. Pero lo que Miguel y Daniela no sabían, lo que nadie sabía, era que esa humillación sería el error más grande de sus vidas, porque a la mañana siguiente todo cambiaría de una manera que ellos jamás imaginaron. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa madrugada del 25 de diciembre, me levanté con los ojos hinchados de tanto llorar. Me llamo Carmen, tengo 67 años, y jamás pensé que a esta edad de mi vida
experimentaría semejante traición de parte de mi propio hijo. Roberto, mi esposo de 42 años de matrimonio, estaba sentado en la mesa de la cocina mirando al vacío. Él tampoco había dormido.